Buenos días compañeros, buenos días ingeniera. El tema de exposición el día de hoy es sobre la polinización y la fertilización. Ya, tenemos que la polinización es el fenómeno mediante el cual se produce la transferencia de los granos de polen desde las anteras hasta los estigmas, haciendo posible la reproducción sexual de las plantas y garantizando así su permanencia. También constituye un proceso fundamental para la reproducción de las plantas angiospermas. Este transporte se produce a menudo por la acción del viento, otras veces por el agua, y en la mayoría de las plantas con flores pues necesita la colaboración de otros seres vivos como los insectos, que estos insectos tienen un papel importante en la polinización de las plantas. Un claro ejemplo de esto pues son las abejas, en el cual se han demostrado que estudios efectivos que éstas pueden polinizar todo tipo de cultivo. Ya, la importancia de polinización. La polinización nos dice que es esencial para que se mantenga el equilibrio de los sistemas ecológicos, también como la seguridad alimentaria de las personas, ya que la producción de los sistemas agrícolas pues depende directamente de la polinización de los cultivos. Otro punto importante que tenemos que permite que se le dé la fecundación y reproducción de las especies vegetales. De esta manera, pues aseguran la existencia de un nuevo individuo vegetal y se perpetúan las especies o se propagan las especies. Por tanto, es el proceso que permite que se reproduzcan las plantas y de forma directa hay alimento para los animales herbívoros y los animales omnívoros. Por otro lado, pues la existencia de polinizadores de elevada biodiversidad favorece de forma óptima tanto el rendimiento de los cultivos como el equilibrio de los ecosistemas naturales. Así, en los ecosistemas agrícolas y naturales se puede desarrollar a través de la biodiversidad de los polinizadores que hay en ellos, cuya función ecológica y respuesta a las condiciones ambientales pues permite minimizar el riesgo a causa del cambio climático pues que amenazan los ecosistemas actuales y los futuros. Tenemos cómo se produce la polinización. En sí ya, ¿cómo se produce la polinización? Dentro de la reproducción de las plantas, pues la polinización es necesaria para llevar a cabo la fecundación. En este proceso existen varias estrategias desarrolladas por los polinizadores y las propias plantas para que la polinización se produzca. Por lo tanto, pues existen diferentes formas respecto a cómo se produce la polinización. La primera tenemos la polinización hidrófila. En sí se lleva a cabo por el agua. Como podemos observar en la imagen, esta se lleva a cabo por el agua y es poco común, salvo en plantas acuáticas. La siguiente tenemos la polinización anemófila o anemógama, que esta se realiza por el viento, se produce una gran cantidad de polen, los estigmas de las flores que los reciben son grandes y están accesibles. Tenemos por último la polinización zoófila, que esto la efectúan los animales, especialmente los insectos, ciertas aves como el colibrí y algunos murciélagos y moluscos.
pues esta es típica de las de angiospermas y es la más precisa. Las plantas tienen adaptaciones como la fabricación de néctar azucarado, los colores brillantes o los aromas para atraer a los animales que realizan la polinización. Respecto a esta polinización, pues se destaca sobre todo el subgrupo conocido como polinización entomófila, que quiere decir pues que, como ya dije, es realizado por los insectos, ya que igual existen miles de insectos capaces de llevar a cabo la polinización en miles de plantas alrededor de los diferentes ecosistemas del planeta. En esta diapositiva pues, presentamos 5 insectos polinizadores, como el abejorro género Bombus, que es un polinizador importante, que es de la tribu Bombini, perteneciente al grupo de abejas sociales, y pues en Argentina se localizan hasta 8 especies originarias del teotrópico. Tenemos también a la abeja europea, que son polinizadores predominantes en la mayoría de los de las plantas, diré. Son fundamentales en la polinización de forrajes, frutales y hortícolas. Tenemos al abejorro Psilocopa frontalis, que estos abejorros se los denomina como abejorros carpinteros porque hacen sus nidos de madera. Son también especies solitarias con hábitos generalistas respecto a la fuente de polen y néctar. Como siguiente tenemos a la tribu Eucerini, que estas abejas de la familia Apidae están presentes en el mundo con 550 especies de 38 géneros. Se tratan de especies solitarias que hacen nidos en el suelo y polinizan una flora variada. A los machos se los puede distinguir por las largas antenas. Y por último tenemos al abejorro manganga negro. En sí, estas especies corresponden a agentes polinizadores trascendentales en plantas silvestres y cultivadas. Tipos de polinización. Como observamos en la imagen del lado izquierdo, pues tenemos a la polinización natural. ¿De qué se trata esto? La polinización natural es simple, en la que no interactúan o no actúa el ser humano. Y o sea, el ser humano se lo sustituye por la naturaleza. Como podemos decir que es la polinización anemófila, la entomófila, la hidrófila, la directa, que estos son claros ejemplos de polinización natural. Por ejemplo, el viento, el agua y los insectos. Esto trata de polinización natural, o sea, no tienen el ser humano no tiene como la intervención, no hay intervención del ser humano. En cambio, en la polinización manual o polinización artificial es lo contrario, ya que aquí sí tiene intervención del ser humano y el ser humano sustituiría al, a la naturaleza. Este, para conseguir la polinización manual, pues las flores se embolsan para evitar la llegada de otros agentes, se recoge el polen presente en el estambre y se transporta hacia el estigma. Tenemos la polinización directa o autopolinización, que se trata de que se produce cuando el polen se transporta solo desde el estambre hasta el estigma, pero de la misma flor. O sea, estas especies en sí son conocidas como autógamas y su gran ventaja de este tipo de polinización es que no requiere de agentes polinizadores para reproducirse.
como la arveja, el maní, el mango y el frijol. Estos son claros ejemplos de plantas autógamas. Por último tenemos a la polinización cruzada, que esta se trata de que sucede cuando el polen es transportado por un vector externo de una planta a otra. Este tipo de polinización se produce con la intervención de polinizadores, ya sea insectos, el viento o el agua. Esta polinización es necesaria cuando los órganos florales masculinos y femeninos no están presentes en la misma especie. También es importante cuando aparecen en instantes de diferentes crecimientos, como los melones, las almendras y los girasoles, pues son claros ejemplos de la polinización cruzada para reproducirse. Ya, tenemos la fertilización. La fertilización nos dice que es un proceso de unión de óvulos y espermatozoides. Tiene lugar después de la polinización, que durante la fertilización, el óvulo y el esperma que contiene el material genético de sus padres se fusionaron para formar el cigoto. Este cigoto da lugar a una nueva planta y a medida que el grano de polen entra en contacto con la estigma, se forma una estructura delgada en forma de tubo junto al esperma, conocido como tubo polínico. Entonces, podemos decir que la fertilización es la unión de gameta masculina, que se llama anterozoide, con la gameta femenina denominada oósfera, en la cual se encuentra pues en el ovario de la flor. Como estas dos células en sí son haploides, se unen y darán origen a un embrión diploide que se encuentra dentro de la semilla. Ya, ¿cómo se da o cómo es el proceso de fertilización? Durante el proceso de fertilización o polinización, el polen llega al estigma, un tubo crece abajo del estilo y entra al ovario. Los espermas masculinos viajan a través del tubo y se juntan con el óvulo fertilizándolo, y el óvulo fertilizado se convierte en semilla y el ovario se convierte en fruta. Em, Como podemos decir, en las plantas con flor se pueden reconocer estructuras masculinas y femeninas. El grano de polen pues posee las gametas masculinas y estas gametas deberán llegar hasta las estructuras femeninas de las mismas u de otra flor para dar lugar al embrión, que sería la polinización, ya que los insectos transportan el polen hasta el gineceo de otra flor. Entonces, a medida de esto, para alcanzar la gameta femenina, el grano de polen primero se deposita en el estigma, y luego avanza hasta la parte inferior del carpelo. La parte inferior del carpelo a través de un tubo que el mismo genera llamado tubo polínico, que es este tubo que observan aquí, que es llamado tubo polínico, hasta llegar a la oósfera, que sería aquí el saco embrionario, que es el gametofito femenino, que es la oófera. Entonces, en el grano de polen pues existen dos tipos de células: la vegetativa, cuyo núcleo gobernará el crecimiento del tubo polínico, y otra muy pequeña, la generativa, la cual se dividirá para producir dos gametas masculinas. El tubo polínico crece atravesando el estigma y el estilo, llevando en su extremidad el núcleo de la célula vegetativa, seguido por el núcleo de la célula generativa. El crecimiento del tubo continúa por el estilo, nutriéndose a expensas de su tejido y dirigiéndose al ovario.
Luego, pues prosigue por las paredes del ovario hasta llegar al óvulo. Como podemos observar aquí, llegan al óvulo. Entonces, en las plantas el óvulo está formado por 7 células, de las cuales las más importantes son las gametas femeninas y otra célula de mayor tamaño que contiene dos núcleos llamados núcleos polares. Cuando este tubo polínico llega al óvulo, una de las gametas masculinas se fusiona con la oósfera para dar la cigota, a partir de la cual se formará luego el embrión por sucesivas mitosis. Eh, Mientras que el otro gameto se une con los núcleos polares para dar la célula madre del endosperma, y a partir de esta célula, también por mitosis, se formará la endosperma, el cual este es un tejido que almacena las sustancias de reserva de la semilla. Y por último, pues tenemos como resultado